recién estábamos hablando. Cuando tenemos una fuerza, a ver, espera un minuto. Esto era lo que ustedes vieron hoy, que es una fuerza distribuida superficial, que está lo que trataba de dibujar, la papa que trataba de dibujar Lucas. Con mayor producción esa papa. Distribuida, que puede ser tranquilamente, como vimos la clase pasada, una montaña de piedra, una montaña de arena sobre el piso de una vereda, por ejemplo. Podríamos decir que esa montaña de arena, esa montaña de piedra, tiene esta distribución, por ejemplo. Entonces, y la vereda es el plano pi. Entonces, toda esa fuerza distribuida está actuando sobre ese plano pi. Entonces, planteando lo que es la carga específica y llevando una fuerza distribuida sobre un diferencial de área, llegamos a la conclusión de lo que es una fuerza distribuida en esa diferencial de área. Y también llegamos a una conclusión en la cual la fuerza distribuida superficial tiene una unidad de kilonewton por metro cuadrado, tonelada por metro cuadrado. Lo otro que acá les decíamos era que las funciones más comunes son las uniformes, que son las cargas permanentes, que son ustedes, por ejemplo, lo que le están haciendo a la pobre losa sobre la cual están actuando y sentados, sobrecargas, y lineales, como por ejemplo el empuje del agua, el empuje de la tierra y demás. Sí. Ok. Y acá lo otro era que la fuerza distribuida lineal la podemos calcular solamente cuando la superficie, ese plano pi, es simétrico. Entonces, bueno, acá estaba todo el análisis y la demostración de cuando tomabas dos ejes, dos elementos a la misma distancia con respecto al eje y cómo podía llegar a esa carga distribuida lineal, que no es ni más ni menos que integrando a lo largo de ese ancho, como decía Camila. Bueno, esto es lo mismo, acá tenemos y llegamos a la conclusión también de que la resultante de esa superficie lineal la tenemos en el baricentro de esa distribución que tenemos, la función. Ese baricentro para distintos elementos, como por ejemplo es una uniforme, el baricentro de ese rectángulo está justo en el centro. La resultante va a ser el área, es decir, es Q, la altura de la fuerza distribuida, por la longitud, y la recta de acción va a estar justo en la mitad del rectángulo. Y para una carga uniforme, con estos ejes de coordenadas Z y X, va a estar, va a ser Q por L cuadrado Q por L sobre 2, como les había dicho recién, y la recta de acción de esa resultante va a estar a 1/3 de este eje Z o de esta base que vemos acá. Cuando está al revés, siempre va a ser a 1/3 de esta base, pero con respecto a nuestras coordenadas, ZX va a estar a 2/3 del eje Z. ¿Me siguieron hasta ahí? Cuando tenemos... Nadie me contestó, así que esta era la El que parte calla fácil. otorga. Esta era la parte fácil, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, creo que entendí. Bueno, ok. El creo me preocupó. No, sí. Esto es una bicoca, esto es geometría, chicos. Bueno, y el tema acá es qué pasa cuando tenemos una fuerza distribuida que es trapezoidal. En ese caso, la superficie es base menor más base mayor por la longitud dividido 2. Eso, si quieren, pueden integrar, hagan todo lo que quieran, pero va a ser así. Y el tema acá, lo más complicado es encontrar el punto de la recta de acción de la resultante.
dónde está ubicada la resultante, o el baricentro. Entonces, lo que es más sencillo, desde un punto de vista práctico, es dividir esta figura que tenemos en dos figuras, una triangular y una rectangular. Entonces, cada una de estas va a tener una resultante. La primera, el rectángulo, la va a tener a L sobre 2, y el triángulo lo va a tener, esta sería RR, y esta sería RT. Lo siguiente que hacemos es tomar momentos con respecto a algún punto. Ustedes fíjense, si tienen una resultante acá, una resultante acá, la resultante de todo el sistema va a estar más o menos por el medio, ¿no? O entre medio de las dos. Entonces, lo que hacemos es tomamos momentos con respecto a algún punto y hallamos la resultante total, o la ubicación de la resultante total. Esto es lo más, bueno, obviamente hay cosas más difíciles, como una represa trapezoidal, una represa circular, ese tipo de cosas más complejas, pero esto es lo que vamos a estar usando más que nada para todo lo que es diagramas de características y reacciones de vínculo. Después, otro tema interesante es qué pasa cuando tenemos la fuerza distribuida actuando no directamente perpendicular a la superficie. Entonces, en ese caso, fíjense que sería el caso de la escalera. Ustedes, el peso propio de ustedes es gravitacional, es vertical, y la escalera es un plano inclinado. Entonces, esa fuerza para trabajar en algunos casos, lo que vamos a estar haciendo, sobre todo en diagramas de características, es descomponer esta fuerza distribuida, llevarla a una fuerza distribuida perpendicular al plano de la escalera y una fuerza distribuida de acuerdo al eje de la escalera. Para hacer eso, y acá también este es otro tema importante, es no se puede descomponer directamente una fuerza distribuida. Lo que ustedes pueden descomponer son fuerzas concentradas, nada más. Entonces, acá tenemos que hallar la resultante de esta figura, y esa resultante se descompone en dos componentes, una perpendicular a la escalera y la otra a lo largo de la escalera. Una vez que está hecho eso, lo distribuimos por la longitud de la escalera y llegamos a la ecuación que es. Muchos datos, ¿no? Ese Bueno, es este ejercicio... la barra brava de Vélez en el semáforo. Es verdad, es verdad. No, igual le iba a plantear otra historia yo. Vieron que cuando Boca gana un campeonato, destrozan el McDonald's. Bueno, este es uno de los semáforos de ahí de Corrientes y 9 de Julio, donde Lucas, todo muy contento, se subió al semáforo a festejar y con un compañero, no sabemos quién es ese compañero, pero bueno, no, acá no va a haber ninguno de Boca, porque hay que ser inteligente, ¿no? Los de Boca no somos inteligentes. Pero bueno, vamos a lo de en serio. Suficiente Bueno, tenemos inteligente para ser ayudante, che, pobre Lucas. Y bueno, yo Pará, soy de Vélez, no tengo ¿cuántos hay mucho de para Boca? ¿Cuántos alumnos tenemos de Boca? ¿Y cuántos Me tenemos de vine River? acorde yo. Sí, veo. Estás a full, on fire. Acá Acabo Boca, aquí. dice Tomás. Listo. Bueno, al menos Un hay uno punto de más. Vélez. Y soy yo ese. Es lo que importa. Bueno, vamos a tener dos cargas distribuidas. Vamos a empezar a dibujarlas. Me está tapando el coso del... Lo podés cerrar si querés. Sí, no me molesta yo. Ahí está. Bueno, tenemos la carga distribuida de que, bueno, es el viento. Tenemos un
un viento que la parte superior tiene 50 kilómetros por metro. Y después, Lucas junto a su amigo, vamos a decir que aproximadamente, bueno, pesan más o menos 80 kilogramos y están en 1 metro. Así que más o menos serán, tirando un valor, más o menos estarán en 1600 newton. 1600 newton más o menos por metro. Estarán en esos valores más o menos. Y a su vez hay que tener en cuenta Te quedó un que 7. tenemos el semáforo, el peso del semáforo, que lo tengo por acá anotado. Te quedó un 7, Valen, ahí metido en las Ahí unidades. está, dale. Gracias. Tenemos el peso del semáforo, que más o menos un semáforo, me gasté en buscar cuánto pesa un semáforo más o menos. Así que supongo que debe andar en 9.595 newton. Redondeamos Y así. entonces, como el ejercicio, el primero que hice yo, que hicieron ustedes, y el que hicieron con Lucas, planteamos lo mismo, que es hallar, más que plantear, buscamos hallar la equilibrante en el punto A. Bueno, con la única diferencia que en este caso tenemos cargas distribuidas, y una sola que es una fuerza concentrada. Fíjate de sacar Entonces, la N afuera del 95. gracias. Sí, si no, no voy a poder. Entonces, como decimos la otra vez, ¿qué ejes planteamos? ¿Qué me sugieren? ¿Alguno? Yo tuve bastante creatividad hablando de Lucas. ¿Alguno que me ayude con los ejes? Emiliano, ¿estás? Emiliano se nos fue. Vanessa. Vanessa dice acá. Bueno, elegite unos ejes. El eje. ¿Qué vas a elegir? X. El eje X. Sistema de referencia, exactamente. ¿Para qué lado elegimos? Claro, este es el eje X. ¿Para la izquierda o para la derecha, Vanessa? Aguja del... X O no sea, es. así o así. La perdí, ¿eh? Pará. Izquierda. Ah. Ok. ¿Y el vertical? ahí, ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Ok. Sí, correcto. ok. Sería terna. Terna derecha. Ok. ¿Y Sí. el giro? ¿De acuerdo a las agujas del reloj? Contrario. Antihorario. Muy bien. Pero ahí me parece que Perfecto. dijiste. No, está bien. Ah, Espera, a ver. Sí. mirá qué bien. No. Sí, está bien. Espera. Sí. X y... No, no es terna No, derecha, sí. Va para el otro lado. para el otro lado. Para el otro Está Para la lado. bien, derecha. pero es la Es una terna que ella terna. eligió. Sí. Es válido. Bueno, muy bien. Entonces, habría que plantear, bueno, las unidades ya se lo simplifiqué como la otra vez, está todo en newton, newton metro. Así que habría que plantear las 3 ecuaciones y buscar las fuerzas y el momento en el punto A. ¿Qué ecuaciones podríamos plantear entonces? ¿Cuáles serían? Perdón, si es terna derecha, ¿no iría al revés el sentido de giro? Sí, pero... Sí.
Terna derecha Sí. iría al revés. Pero es una terna que supuso ella. No sería Ah, ninguna. ok. O sea, no se hace con ninguna mano eso. No. En este caso Ok. no. Pero ¿qué plantearías ahora? Toda proyección es una de momento. ¿Y cuál sería una de la proyección? Ok, y entonces, o sea, ¿cuál sería una de los ejes? ¿Cómo me la dictarías? FX, FI. Sí, pero ¿cómo sería? O sea, FX, ponele. ¿Cómo sería la ecuación? Ok, Fx más X igual a 0. ok, sería sumatoria de fx más ex igual a 0. ¿Y esto, qué fuerzas tenés en X, en el eje X? Correcto. ¿EX para dónde lo pones? Ella dice, pero primero debería poner EX primero. Sí, sí, lo podés poner primero o lo podés poner cuando vas calculando el sentido que querés. Pero bueno, eso es el que vos quieras. Para el Ok, lado sentido positivo del X. perfecto. Entonces acá le ponemos X. Muy bien. Entonces tenemos X y después qué fuerza tenemos de las sumatorias de fuerzas en X. En En X X no no hay hay fuerza. fuerza. ¿Estás segura? Fíjate lo siguiente. Acá tenés una carga distribuida. Entonces, esto va a tener una resultante que te va a generar una fuerza en este sentido, que es sentido contrario al positivo de X que elegiste a priori. Entonces, tendrías una fuerza en X, más allá de la equilibrante que pusiste, que elegiste. ¿Se te ocurre más o menos cómo calcularla? Esta fuerza resultante de la carga distribuida. ¿Y cómo sacarías ese resultante? Sí, 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 pero en este caso es viento, pero ¿cómo sacarías la resultante? Ah, Ok. Bueno, nosotros, como es una triangular, podemos hacer base por altura dividido 2, es un triángulo, con lo cual esa carga distribuida la podemos representar una fuerza, vamos a llamar a la resultante F1. Esta fuerza la podríamos representar como 50 por 4 metros dividido 2, porque es un triángulo. 50 500 metros por 4 metros dividido 2. Este sería el siempre, valor. perdón, ¿Me dijiste algo? siempre la resultante, recuerden que va a ser el área de la distribuida.
Y hablando de lo mismo, o sea, ¿cómo podría ser esta de 1600 newtons sobre metro? Que le voy a llamar, la resultante va a ser F2. Sería ¿Cómo la Q por L, calcularía? ¿o no? ¿Cómo? La carga por L, que es un metro. La carga por L, que es un metro. Bueno, O voy a sea, poner... 1 por 1600. ¿No sería? Sí, así es. Pero bueno, lo pongo si se entiende. Perfecto, entonces ya tenemos las dos resultantes de las fuerzas distribuidas. Entonces volvemos a nuestra sumatoria de las fuerzas en X. Entonces teníamos nuestra equilibrante, teníamos puesto que era positiva, y después, ¿qué más teníamos? Habiendo sacado la resultante de la F1, de la carga distribuida triangular. ¿Cómo que no escuché la pregunta? ¿Qué fuerzas tendríamos en el eje X, además del equilibrante? F1. ¿Ok? ¿Y F1 es positivo o negativo? Y según nuestra terna negativa. Perfecto. ¿Y qué más? Y eso igual a 0. Perfecto. O sea, tendríamos que E1 va a ser igual a directamente esto, ¿no? E1 sería X, ¿no? E1, no, X es el eje. E1 es es el valor de la equilibrante en X, en el eje Claro, X. por eso. X es el eje. Claro, E1 sería subíndice X. A eso me refería. Exacto. Ah, Sí, sí. perdón. Sí, perdón, lo puse mal yo. Gracias. No me da cuenta que lo había puesto mal. Entonces ya tenemos el valor de en X. Después plantearíamos, por ejemplo, la sumatoria de las fuerzas en Y. Más nuestra equilibrante. ¿Y esto cómo se calcularía? Sería los 95 más F2. Ok. Las dos negativas. O sea, menos Ok. F2 menos Vamos a 95. ponerlo acá directamente. EI es igual, me dijiste, a 95 Más F2. más F2. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es positivo y no negativo este valor? Ok, porque lo pusiste apuntando hacia arriba. Exacto, por eso es positivo. Muy bien, entonces, después por último nos quedaría la sumatoria de los momentos más MA igual a 0. Y en este caso, ¿cómo lo plantearíamos? ¿Ok? ¿Y qué sería la sumatoria de momentos? ¿Cuáles serían esos momentos que te generan, perdón, cuáles serían las fuerzas, bueno, en este caso no hay ningún momento, ¿no? ¿Cuáles serían las fuerzas que te generan momento con respecto al punto A? F1 hace momento. ¿Y cuál es el valor de ese momento? Vamos a ponerlo, F1. ¿Conocemos esta distancia del valor de la resultante al punto A?
¿La conocemos? Sí, ¿no es 2/3 de 4? Ok, entonces son 2 por 4 dividido 3. ¿Está bien? ¿Y después qué más tendríamos? ¿Qué otra fuerza nos genera momento? Una pregunta. Cuando Sí. ponemos el lugar donde va a ser aplicada la resultante de la fuerza distribuida, ¿tenemos que especificar de dónde salió ese 2/3? ¿Decimos que es porque es un triángulo o cómo lo justificamos? No, no es necesario. A ver, en el final quizás le pregunten, no creo que les pregunten, pero tienen que saber de dónde sale, pero no es necesario. Disculpa, Valentino, yo no llegué a escuchar, va a entender lo del 2/3 ese. Ok, ahí va, para que intento hacer un dibujito. Bueno, si vos el baricentro de tu triángulo, en los triángulos, en los triángulos el baricentro está a 2/3 de la altura. ¿Dónde está? Pucha, acá está. Es por el baricentro del triángulo que corríjame, Lucas, Camilo, Graciela. Si no, ahí va. En realidad, hasta la mitad tenés que llevar esas. Sí, bueno, pero no me daría. Lo quería hacer que me quede Sí, con sí, no el. sé si no te daría. Bueno, Ahí va. Ahí me da, pero bueno, quería poner el punto. Ahí está. Bueno, se me está complicando el dibujito. Ahí va. ahí está. Entonces, cuando trazas las rectas, el punto donde se cruzan las rectas es el baricentro del triángulo. Que el baricentro del triángulo se encuentra en la mitad de la base, en b/2, y a una altura de h, vamos a ponerlo así. Vamos a poner que la coordenada va a ser de la base B y que esto va a ser igual a 1/2 y h va a ser de la coordenada del baricentro Tomando 1/3. abajo, 1/3. Tomando abajo, sí, 1/3. Es simplemente Si tomás, geometría. claro, es No geometría. tiene O sea, otra si cosa. tomás de arriba va a ser 2/3. Es por eso que en este caso estamos tomando de arriba. Ah, perfecto, sí, gracias. De abajo. Nosotros Sí, ahí sí. tomamos abajo. Como está invertido el triángulo, es 2/3. O sea, invertido. Bueno. Bueno, ahí sería 2/3. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, perfecto. No. Sí, sí. O sea, porque en este caso lo estás tomando al revés. Entonces Claro. acá h, con respecto Claro, va a ser 1/3. al punto de acá, son 2/3. Y la Claro. base sigue siendo 1/2. ¿Está bien? Está. Sí, está bien. Esta, esta altura son 2/3. Claro. Bueno, Perfecto. entonces, bueno, y este simplemente es la mitad de la distribuida.
esa, bueno, en este caso 0,5. Bueno, entonces, ¿cómo continuamos? Ya me perdí por dónde íbamos. Estábamos en, bueno, la sumatoria de momentos, ¿sí? Habíamos dicho que la resultante estaba a 2/3 con respecto al punto A. Entonces nos genera un momento de F1 por la distancia, ¿y qué sería, positivo o negativo este momento con respecto al sistema de referencias elegido? Negativo. Negativo. Bien. Negativo. ¿Y después qué más tenemos? El de F2 y el del El de peso. F2. ¿Y F2 cómo es? Es también negativo, 1 Ok. metro por la resultante, que sería 1600 newtons, porque es 1 metro, no de la fuerza. 1 metro, perfecto. 1 metro por F2. ¿Y qué más tendríamos? ¿Ya Y el estaríamos peso acá? del semáforo, no, el peso del semáforo, 95 newtons. El peso del semáforo negativo. Vamos a poner directamente acá el valor. Ok. ¿Y qué distancia? 1,5 metros. 1,5 metros. ¿Y qué más? ¿Qué más nos faltaría acá? La equilibrante, no, Ok. ¿Y qué es positiva o negativa? positiva. Entonces acá ponemos MA, la definimos positiva. Eso tampoco lo pusimos. Entonces acá ponemos más MA igual a 0. O sea, MA va a ser igual a todo este choclo que no tengo ganas de resolverlo, pero hay que resolverlo. Y que esto va a ser F1 por 8 dividido 3 más F2 más 95 por 95 por 1.5 y nos da este valor. Entonces, esto nos está queriendo decir que elegimos de forma correcta, o mejor dicho, el sentido correcto, tanto las fuerzas como el momento. ¿Está bien? ¿O está mal? Dicen está bien porque da positivo. Ok, pero ¿está bien que dé positivo? Hagamos un pequeño análisis. Tenemos todas las fuerzas que generan momento. Todas las fuerzas que tenemos nos generan un momento de esta forma. Fíjense, todas hacen este mismo movimiento con respecto al punto A. Entonces es lógico que nos haya dado positivo. O sea, una vez que llegan acá a los resultados, intenten hacer un pequeño análisis de que las cosas quizás, que las cosas estén bien calculadas, ¿no?
Y una forma de hacer este análisis, además de visualizar y ver las fuerzas, es planteando, se podría plantear una sumatoria de momentos en otro punto, por ejemplo, y ver si se equilibró bien el sistema. Se podría hacer eso. Es una forma de verificar que se calculó bien las reacciones, las equilibrantes.